Bueno, gracias a todos. Un placer estar con vosotros compartiendo esta mesa. Somos la última, así que vamos a ver si con toda la información que hemos ido recibiendo de las demás mesas podemos comentar pues, el título de nuestra mesa, cómo liderar la IA, ¿no? Y cómo las empresas, en qué momento estamos. Perdón, yo quería hacer un flashback y contar que cuando creé hace 10 años la startup tecnológica Piper Lab con mis otros 3 socios y nos acercábamos a las empresas, por supuesto no hablábamos de IA porque les asustábamos, pero sí que intentábamos hablar de los datos, ¿no? Del poder que tenían los datos, y hacíamos casi una labor divulgativa o didáctica porque hace 10 años la mayoría de las empresas no hablaban de esto. Hacíamos una labor muy parecida a lo que ha comentado antes la reina roja de Alicia en el País de las Maravillas, en la que teníamos que decir, oye, que esto va muy rápido y tenemos que correr mucho para quedarnos en el mismo sitio. Sí que es verdad, y el ministro lo ha comentado antes, que el COVID fue un punto de inflexión, no solo ya por todas las ayudas a la digitalización que hemos tenido muchas empresas, sino también porque hubo un clic en nosotros, los usuarios, y tuvimos mucha más conciencia de lo que era la digitalización, ¿no? Empezamos a conectarnos de una manera mucho más fluida. Y dicho esto, sí que es verdad que también ha comentado Natalia Rodríguez de Saturno Labs que ella, que asesora empresas del IBEX, todavía curiosamente, aunque estamos hablando de agentes digitales, de agentes IA, todavía hay empresas que están ordenando sus datos, y yo soy muy consciente de ellos. Estamos en proyectos de gobernanza de los datos, gobernanza de la IA, creando una arquitectura, una infraestructura sólida. Entonces, yo quería trasladar esta pregunta a mis compañeros de mesa y empezar, por ejemplo, por Basola. Como directora general de ISDI, ¿estamos a tiempo de liderar la inteligencia artificial o estamos llegando tarde? A ver, yo te voy a contestar a esta pregunta desde mi contexto como la persona que considera que tiene el mejor trabajo del mundo. ¿Por qué? Porque estoy en un momento en el que soy directora general de ISDI y en este momento todo está cambiando y está cambiando a una velocidad pasmosa. Entonces, para mí la formación es absolutamente esencial. Entonces, para liderar en tiempos de IA creo que es fundamental entender y adoptar esta nueva tecnología. Y hacerlo con 2 elementos clave. Creo que es fundamental tener un plan, no solamente entender qué es lo que hace capaz la inteligencia artificial que antes no podíamos hacer, sino cómo lo voy a utilizar yo, cómo lo va a utilizar mi empresa. Estar al volante de ese plan. La dirección, la velocidad no la marcamos nosotros, porque eso ya sabemos que es a toda velocidad, pero tomar el volante para ese plan. Y luego, además, también tener en cuenta todo lo que es no IA para poder liderar. Es decir, la parte más humana, aquello que solamente puede hacer el ser humano. El tema del pensamiento crítico, el tema de dar contexto, porque la IA varía en función del contexto que le demos. Así que para mí, para liderar, entender, adoptar un plan y tener en cuenta todo lo que es no IA. Para ti, Alex, en tu caso, desde el punto de vista empresarial, ¿qué es liderar la IA? Y quiero que toques también un poco el tema ético, que ya lo he introducido a Sola. A ver, yo creo que para las empresas no tecnológicas que quieren utilizar la IA, lo primero es bajar del FOMO, ¿no? Yo pienso que este fear of missing out que más o menos se ha impuesto, lo primero es, yo pienso que como empresa tecnológica el estado de madurez de la inteligencia artificial hoy sirve principalmente, y también deshinchar un poco el globo, para hacer tareas. ¿Vale? ¿Vendrán agentes? Sí. ¿Están los agentes hoy listos para ser transformacionales en las organizaciones? No. Entonces, primero, yo pienso que lo primero es liderar la IA hoy, es básicamente un plan de adopción. Adoptar la IA en la organización. Que eso no quiere decir que los empleados usen ChatGPT, sino realmente tener un plan de adopción quiere decir que de la IA saques un rendimiento empresarial. Que pienso que ahí está el reto. ¿Vale? El reto está realmente que los productos corporativos de IA generativa hoy son bastante mediocres, y los que son buenos son los básicamente productos de B2C de consumo, que es el famoso ChatGPT, que puesto en 11.000 licencias en un banco no va a hacer nada. ¿Vale? Dicho eso, la ética es de los humanos, no es de la tecnología. Y el discurso de la ética de la inteligencia artificial es falso. La inteligencia artificial afortunadamente no tiene ética, porque si una tecnología tiene ética ya no es tecnología y la tenemos que llamar y regular de otra forma. Hay usos éticos y poco éticos de una tecnología, evidente, como la del cuchillo y la del fuego. Siento ser siempre la que interrumpe. Ay, que no se oye. Micrófono. Pero yo no sé si es este sitio que está Está maldito, está maldito. Te dejo Vale. esto para que...
Estaba haciendo una pequeña reflexión rápida sobre el tema de la ética de la tecnología y cómo la tecnología no tiene ética, porque si no, no sería tecnología. Quien tiene ética es la sociedad. Y por tanto, es un poco naif, ¿no?, hablar de la ética de la tecnología, porque en realidad lo que queremos es evitar un debate más profundo, que es la ética de la sociedad en la que estamos. Dicho eso, una matriz, porque un modelo de lenguaje grande, para aquellos que no sois técnicos, es una matriz. ¿Os acordáis de las matrices? Segundo de bachillerato y en la ESO no sé cuándo. Son matrices cojo grandes, muy, muy grandes, ¿vale? ¿Os acordáis cuando os contó el profesor de mates las matrices? ¿Sí? ¿Os acordáis el capítulo de la ética de las matrices? ¿Sí? Vale, pues nada más que decir. Pues dicho esto, pasamos contigo, Daniel. Yo quería, como Tech Lead de Inteligencia Artificial y de Atemas Orange, que nos cuentes desde el punto de vista de una empresa. ¿Se debe integrar la IA? ¿Se debe construir? ¿Simplemente entenderla? Bueno, yo creo que una parte básica es entenderla, pero cada parte de la empresa a su nivel, evidentemente. No todo el mundo va a entender la parte de IA a un nivel técnico, pero sí que al menos saber lo que nos está rodeando a día de hoy. Si te quedas ajeno a lo que está ocurriendo, evidentemente vas a desposicionar a tu empresa de forma muy rápida. Además, bueno, esa parte básica de entenderla yo creo que es muy importante. Creo que ahí las empresas tienen que hacer un esfuerzo también interno en ayudar también a los empleados a que haya ese entendimiento de la IA. Muchas veces viene desde abajo y muchas veces no tenemos localizado internamente las empresas talento propio que es capaz de también llevar eso al resto de la empresa, y es algo a explotar, ¿no? Luego la parte de integrarla, de crearla también, evidentemente la parte de crearla y estar en el borde de lo más avanzado de la tecnología es muy complicado, es muy costoso y no todas las empresas van a poder hacerlo. Para eso hay muchas empresas tecnológicas detrás de ello, trabajando en nuevos modelos y las que realmente están creando ese borde tecnológico, pero el resto de empresas sí que se pueden apoyar en partners para poder integrarla de manera adecuada. Ahora bien, yo creo que no es integrar por integrar, que no es, bueno, como todo el mundo está haciendo cosas con IA, pues yo también lo voy a hacer. Si no entiendes realmente a todos los niveles y tienes una estrategia también de gobernanza de la IA, hacia dónde la quieres llevar, hacia dónde quieres llevar a tu empresa y qué nuevos modelos incluso quieres habilitar o nuevas capacidades para los empleados, en el fondo puede ser hasta contraproducente, porque la primera experiencia, esto pasó con IoT hace años. IoT fue una tecnología disruptiva hace muchos años, la gente empezó a adoptarla sin mucho sentido y luego tuvo un bajón de adopción hasta que, bueno, alcanzó su punto de madurez posterior. ¿Por qué? Porque también está mal dirigido y no sabes cómo te va a retornar realmente en tu empresa. Por lo tanto, al final la dejas y cuando ya te quieres embarcar otra vez en el uso de esta tecnología, ya vas tarde, ¿no? Por eso hay que hacerlo bien también desde el inicio. Totalmente de acuerdo. Lucila, estuvimos el lunes en Data is in the Air, en el programa de radio, hablando de la brecha de género, y además han comentado aquí en 2 ocasiones que si le preguntas a una IA o le pides que te dibuje una persona escribiendo es con la mano derecha, ¿no? Y además sale es hombre. ¿Crees que la IA amplifica esos arquetipos de género? Bueno, pues nada, yo quería dar las buenas tardes y las gracias a Forbes por la invitación, especialmente a Bárbara, y nada, que estoy encantada de estar aquí con todos y con todas. La verdad que, bueno, teníamos esa encuesta que compartíais, ¿no?, con nosotros de si pensábamos que había sesgos o incluso, ¿no?, que si teníamos esa percepción. Había un 34,2% de las personas que decían que consideraban que la IA no tenía sesgo de género y un 12, algo creo que no se pronunciaba. Bueno, pues para ese casi 50% la respuesta es sí, hay sesgos en la inteligencia artificial. Tenemos sesgos, digamos, de muestreo, porque recogemos, ¿no?, a través de los datos que no son totalmente representativos de toda la sociedad, y también datos que refuerzan estereotipos que tenemos, ¿no?, en nuestra cultura. Entonces, bueno, pues estos son temas que son reales, o sea, luego se pueden trasladar en procesos automatizados de búsqueda de empleo o también invisibilizar, ¿no?, talento en sectores como la tecnología o bueno, pues, la ciencia, etcétera, que ha salido hoy aquí, o también pues, cuando pedimos a esas inteligencias artificiales que nos den esos ejemplos, pues realmente tener ejemplos masculinizados y no femeninos. Entonces, es verdad que
bueno, pues tenemos retos en cuanto a la automatización, en cuanto a cómo se amplifica la brecha de género. Pero bueno, desde Closing Gap, ¿no?, que somos 17 empresas que quieren apostar por el talento femenino y tener esa oportunidad económica que también comentaba Rosa, que me ha hecho mucha ilusión verla, estuve con ella en Silicon Valley. Queremos estar muy atentos a las oportunidades que contaban antes la otra mesa. Entonces, creemos que es una oportunidad grande también para hacer un diseño inclusivo, para contar, ¿no?, con las mujeres en todos los procesos, que luego lo podemos hablar un poco más, la parte de talento que ha salido esta mañana bastantes veces. Y bueno, pues tenemos el ejemplo de Telefónica, que ha hecho pues, un código de ética muy completo para ver cómo podemos tener en todos estos procesos de IA pues, que se respeten los derechos fundamentales, que la igualdad esté en el centro. También Mafre, que tiene el primer manifiesto de las empresas del IBEX en torno a un compromiso muy concreto en todos estos aspectos. O sea, que creo que se dan también la perspectiva desde el punto de vista empresarial para que no se amplifique y que al final, por tanto, y como resumen, pues la IA al final es una tecnología que es un reflejo de la sociedad y la cultura y tiene pues las mismas brechas y los mismos sesgos que nosotros presentamos y bueno, pues una herramienta de muchísimo poder, como hemos estado viendo toda la mañana, para aplicar y realmente bueno, pues enfocarlo en cerrar estas brechas. Pues yo quería preguntar a Basola, ¿qué piensas, cómo deben adaptarse los sistemas educativos y, sobre todo, para mí muy importante, los corporativos a esta rapidez de adopción en la inteligencia artificial? Porque creo que la cultura digital tiene que permear a toda la empresa y es muy importante que llegue a cada uno de los empleados. Sí, sin duda. Y yo creo que la palabra clave ahí es velocidad. Todo va tan rápido, yo creo que estamos todos bastante abrumados con todo lo que nos queda por aprender, todos los detalles que se nos escapan. Entonces, porque la velocidad es tal, yo creo que es muy importante que sea una formación que se actualice con mucha frecuencia, porque si no te quedas fuera y ya no enseñas nada, que sea eminentemente práctica, pero al mismo tiempo profunda y que ayude tanto a los empleados como a la gente que se está formando a encontrar su nuevo rol. Es decir, al final, todo lo que está ocurriendo con la inteligencia artificial nos lleva a que los agentes hacen cosas que antes hacíamos nosotros. Entonces, tenemos que ir encontrando dónde seguimos aportando valor. Y no solamente para no ser inútiles, sino porque si no, no tendríamos propósito. ¿Para qué estamos? Entonces, eso por un lado. Y luego también encontrar un poco el so what de esa tecnología. ¿Qué puertas abre? Porque lo que ocurre es que hay negocios que antes no eran posibles que ahora van a ser posibles. Entonces, todo lo que sea formar a empleados o formar a los individuos tiene que ayudarles a unir los puntos, no solamente a conocer qué es esta tecnología y de qué va, sino a saber sacar conclusiones, a saber llegar a esas conclusiones. Y a eso me refiero hablando del sacar el so what. Es decir, ¿qué negocio puedo hacer ahora que antes no podía hacer? Eso es lo que para mí es importante, dada la velocidad. Y esta formación, Alex, tiene que ser más tecnológica, más filosófica, más ética. Sé que has dicho que la ética es de los humanos, totalmente de acuerdo. Somos nosotros los que ponemos ética al uso de la tecnología. ¿Cómo tiene que ser esa formación? A ver, yo creo que la formación para inteligencia artificial para un empleado medio, hay un error que es intentar que aprenda a hacer prompting. Ir a recursos humanos, es decir, hola, ¿qué tal? Workshop de inteligencia artificial, hoy vas a aprender a hacer prompting, ¿vale? Y evidentemente, 3 semanas después, todo el departamento de recursos humanos es experto en prompting. ¿Sí o no? Vale, entonces, ¿cuál es lo que necesitamos? Uno, necesitamos equipos que sean capaces de facilitar la adopción en general de la organización de la IA. A esos sí, que seguramente hoy ni los tenemos o tenemos que prepararlos o formarlos. Al resto de la organización, no os preocupéis. Afortunadamente, esta tecnología es la más natural y la más sencilla de poder utilizar. Por tanto, va a tener casi no formación. ¿Alguien os formó en WhatsApp? ¿Alguien os formó en SAP? Sí. ¿En Salesforce? Sí. ¿Alguien os formó en ChatGPT? No. Por
tanto, la curva de adopción en la organización, si hacemos bien la adopción, va a ser extraordinaria, porque es una tecnología muy natural con muy poca formación. Ahora vamos a necesitar a alguien o alguienes en las organizaciones que hagan eso. Después, sobre si la ética, la filosofía o no de la inteligencia artificial. Pienso que eso es otro estrato, ¿no?, de discusión, que es el realmente, por primera vez, hemos desarrollado una tecnología que hace algo que solo hacían los humanos, que era capacidad intelectual. Y eso nos pone o nos estresa ciertos conceptos filosóficos o éticos, sociales, que hasta la fecha no tenían sentido considerar, porque lo único intelectualmente capaz en la faz de la Tierra eran algunos humanos. Y de golpe hay algo que tiene capacidad intelectual parecida a la nuestra. Y nos genera cierto debate. Primer debate encima de la mesa, obvio, propiedad intelectual. Hasta la fecha la propiedad intelectual estaba redactada y elaborada porque siempre al final había un humano que era el autor de aquello o un grupo de humanos. Hoy hay una tecnología que es capaz de generar propiedad intelectual y no es un humano. Y esa ley o ese marco mental nos queda corto, ¿no? Y aquí vienen muchos debates detrás, ¿no?, de cómo alineamos esa inteligencia artificial a ciertos valores sociales para que favorezca o no la construcción de una sociedad que quiere dar prioridad a ciertos conceptos y no a otros. Porque nos guste o no nos guste, volviendo a la matriz lo que ha hecho es un modelo mental del mundo. ¿De qué mundo? Del que hemos subido a la red desde el 2004. Sí, la de los pies este verano en Instagram. La del bar de borrachos de Twitter. Y lo que tiene es eso. Entonces, nos guste o no nos guste, es un primer ejercicio súper crudo y honesto, que la inteligencia artificial generativa es un espejo del copón, de la vela de quienes somos. Y lo que hemos visto, a la que hemos hecho 4 prompts, no nos gusta del todo. Y ahí viene un debate, si quieres, que no es tecnológico, que seguramente es ético, filosófico, social. Yo quería escuchar el punto de vista que tiene Daniel, porque sí que creo que sobre todo en las grandes corporaciones están conviviendo hasta 3 generaciones y no solo ya por el tema generacional, sino por el tema que muchos son técnicos, otros no son técnicos, pero la IA irrumpe en todas las empresas por igual. ¿Cómo tiene que actuar en este tema educacional una empresa? ¿Estás de acuerdo con Alex que va a ser un poco más innato y vamos a ir aprendiendo o tiene que actuar la empresa de alguna manera? Estoy de acuerdo con él completamente en el sentido de que evidentemente todas las herramientas basadas en IA generativa o cada vez más se están acercando, y es lo que buscan las empresas, que de la forma más natural posible el empleado pueda hacer uso de ellas y que le pueda aumentar sus capacidades. Entonces, desde ese punto de vista, la formación no tiene que ser tan intensiva. Lo que sí que es cierto que al menos tienen que llegar a conocer que eso existe y también conocer para qué pueden utilizarlo, ¿no? Esa formación más básica, que a lo mejor también comentaba antes, al menos se tiene que habilitar, ¿no?, para que, bueno, pues el empleado también sepa de qué puede hacer uso, de qué no, y que muchas veces, bueno, pues habilitar ciertas herramientas internas, porque evidentemente hay mucha información interna que no puede salir de la compañía, pero de la cual puedes utilizar para aumentar tus capacidades, pues por ejemplo a nivel de analistas, ¿no?, dentro de la empresa, pues evidentemente no tienen que revisar miles de informes como lo hacían antes, pero sí que tienen que saber que existe determinada herramienta que a lo mejor se ha implantado para poder utilizarla. La empresa tiene que ser habilitadora para que estén las capacidades y que cada uno también llegue al punto al que se quiera formar. Yo creo que eso es importante porque al final pasamos mucho tiempo en el trabajo, ¿no? Y evidentemente el reflejo de hacia dónde la empresa quiere llevar las capacidades de la propia empresa, por así decirlo, también es una responsabilidad propia nuestra, ¿no? Entonces, le tienes que abrir ese campo a los empleados, hacer esa habilitación y que luego, evidentemente, fomentar que puedan usar las capas a lo mejor más básicas que les van a dar productividad o otras capacidades aumentadas. De ahí hacia arriba, cada uno que entre donde quiera, evidentemente, pero creo que es muy bueno que las empresas puedan dotar de esas capacidades a los empleados. Y Alex, te estoy haciendo las preguntas más controvertidas, pero ¿para ti qué pesa más, el talento humano o la tecnología que se aplica? Siempre el talento humano. Es decir, la inteligencia artificial generativa, tal como está hoy, es muy interesante, pero está lejos de tener esa capacidad transformacional que hemos escuchado muchas veces en la sesión. Hay que seguir trabajando mucho, invirtiendo mucho para que esto llegue a ser realmente mucho más listo. Es decir, para realmente que el humano sea imprescindible, ¿no? Ojalá la tecnología nos cogiera el trabajo y se lo quedara y le reventara. Pero de momento lo siento, pero nos va a seguir tocar trabajando, lo siento, es así. O comprar la lotería en Navidad. Y ya está. Trabajaremos distinto, dedicaremos el tiempo a otras tareas y ciertas tareas quedarán profundamente cambiadas, sí.
Para mí, y hay una cifra que quería compartir. Cathy Woods en AKR, que es un fondo de inversión en Estados Unidos que invierte en tecnología disruptiva, su Chief Futuristic Officer, que debe ser un trabajo cojonudo, ¿vale? Estima que en los próximos 10 años el impacto de la IA generativa puede estar alrededor de los 16 trillones de dólares americanos. Y estima que 7 estarán alrededor de la mejora en productividad, que es lo que todos tenemos en la cabeza, hacer lo mismo mejor. Pero estima que el resto estará en la creación de nuevos productos, servicios y formas de consumo. Y yo creo que ahí es donde está la parte más divertida o más transformacional de la IA. Es la aparición de nuevas industrias que gracias a esa tecnología serán capaces de ver la luz, ¿no? Un poco como sucedió con la búsqueda. Antes de Internet, si querías saber algo, solo lo podías preguntar a la Santísima Trinidad del Conocimiento, ¿no? A Dios, tu mujer o tu cuñado, y apareció Google y se los cargó. Entonces, eso va a pasar con la inteligencia artificial, ¿no? La aparición de nuevos modelos de negocio que van a ser seguramente hiperlucrativos. ¿Cómo hacer, Daniel, que ese talento humano no quede supeditado al sesgo que muchas veces tiene la IA? Es una pregunta complicada. Yo creo que precisamente, se ha comentado aquí en otras mesas, al fin y al cabo los humanos no van a dejar no vamos a desaparecer porque venga la IA y se pongan a hacer, y tengamos todo automatizado y de repente es todo. No, evidentemente la parte humana es muy importante, hay una parte de criterio propio, de conocimiento del entorno, una parte de creatividad interna innata y una parte de conocimiento también de la parte de relaciones, sentimientos, etc. Comentaba Joan Roca antes, yo creo que esto es muy importante. No vamos a quedar supeditados tanto al hecho de que tengamos una disrupción tecnológica basada en IA y de repente nos desplace completamente. Yo creo que lo que hemos ido comentando, al final va a haber un aumento de capacidades, vamos a descubrir nuevos ámbitos que ahora mismo no conocemos, como pasó con todas las revoluciones pasadas, evidentemente, y nos podremos adaptar también a ello. El cómo evitar que eso sucede, que nos desplace, yo creo que va a surgir de forma relativamente natural, porque evidentemente hay cosas en las que no nos va a poder sustituir, yo creo. Al fin y al cabo estamos hablando de personas y eso se va a mantener en muchos ámbitos entre nosotros y iremos descubriendo qué nuevas capacidades, nuevos modelos de negocio, nuevos ámbitos de explotación de la IA nos da y cómo la gente se va a ir transformando poco a poco. Evidentemente esa adopción creo que si se va haciendo acompañada y se va recapacitando a las personas para poder hacer ese uso de estas nuevas capacidades es lo más importante para que nadie se quede atrás, ¿no? Sé que es un reto muy grande y hay muchos casos en los que eso no va a ser así de bonito, pero en el fondo ese acompañamiento también se puede llegar a realizar. Pero ese miedo existe y es una pregunta recurrente, ¿no? Si la IA nos va a sustituir, en vuestro caso, Vasola, que formáis a gente, ¿cómo transmitís esto? A ver, la IA se está desarrollando para hacer lo máximo posible. La pregunta es si nos va a complementar o nos va a reemplazar. Yo te diría nos va a complementar, pero es que depende de nosotros. Para que nos complemente también nos tenemos que poner nosotros a saber cómo lo queremos utilizar. Es cierto que lo que asusta y lo que es muy novedoso es que la inteligencia artificial como tecnología está siendo una disrupción ya no solamente para los trabajos más manuales, para lo que se llaman blue collars, sino también para los white collars. Y esto es la primera vez que ocurre. Es la primera vez que la capacidad intelectual y de raciocinio que tiene el ser humano ya deja de ser única para el ser humano. Entonces, esto es lo que asusta, pero puede ser complementaria. Mi apuesta es que va a ser complementaria, pero eso depende de nosotros y cómo la utilicemos. Totalmente de acuerdo, muy interesante. Y bueno, una pregunta que es inevitable y es muy recurrente en las mesas es esa brecha de género que hay, ¿no? En vuestro estudio de Closing Gap decís que hay una brecha de género de digitalización hasta el 73,9%. ¿Qué podemos hacer, Lucila, para romperla? Y bueno, y es evidente, incluso en las mesas siempre hay un porcentaje mayor, esta vez, ¿no? de hombres que mujeres. ¿Cómo podemos transmitir que el sector STEM es algo atractivo?
Pues es una buena pregunta, porque la verdad que dar recetas aquí es difícil. Mira, el índice que nosotros elaboramos de forma anual con Price va midiendo la paridad entre hombres y mujeres, ¿no? a nivel pues, educación, a nivel servicios, etcétera. Y aquí lo que medimos con digitalización es, por un lado, el uso que hacen los hombres y las mujeres de la parte digital, que es, ya hay paridad, o sea, no hay brecha prácticamente en cómo los hombres y las mujeres, ¿no? Accedemos a Internet, utilizamos redes sociales. ¿Y por qué solo está en el 73,1%? Pues por lo que ya todos os imagináis, ¿no? Por el tema de la brecha, sobre todo en profesiones digitales o STEM. Porque efectivamente más o menos se dedican el 24% de las mujeres a inteligencia artificial, es decir, menos, ¿no? de un 25% de la industria la representan las mujeres, pero cuando además hablamos de puestos de liderazgo en IA, estos datos, bueno, pues en España está alrededor del 14% y a nivel mundial pues muy aproximado. Entonces, ¿qué pasa? Que coincidiendo contigo, Daniel, ¿no? que esto se va haciendo de forma paulatina, ojo, porque esto es una tecnología que es exponencial y estamos viendo en esas curvas que no tenemos tiempo de esos ajustes, o sea, que hay veces que necesitamos forzar para corregir los desajustes que naturalmente está introduciendo ya la tecnología, porque si no, los resultados lo único que va a hacer es incrementarse, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de profesiones digitales, nosotros en Closing Gap, que lo que hacemos son datos, ¿no? Por eso, bueno, pues esta parte nos interesa, es justamente identificar cuáles son los retos, o sea, cuáles son los datos, dónde tenemos que poner el acento, decía Basora, ¿no? Pues un poco en esa, que tú mismo, ¿no? Seas capaces de liderar tu futuro, pero hay sectores en los que, por ejemplo, las mujeres estamos sobre representadas, que son muchas veces pues, menos productivos, o sectores que son muy fácilmente automatizables. Tenemos el informe del Banco Mundial hablando de sectores pues, como son la educación, los servicios. También sabéis que la parte de atención al público, que en España, pues, por nuestro turismo, por nuestra macroeconomía, es muy predominante, están muy ocupados por mujeres. Pues de aquí el 40% se pueden de alguna manera automatizar de forma muy rápida. Esto quiere decir que en un periodo corto, ¿no? Hemos hablado antes de periodos 2 o 3 años, pues nos podemos encontrar con esta brecha. Entonces, yéndonos a la parte un poco de soluciones, pues yo creo que por un lado es asegurarnos toda la parte de formación, no solo en STEM, sino en temas que son profesiones digitales, que no es únicamente, o sea, pasa mucho por los STEM, hemos hablado mucho de ingenieros, pero muchos trabajamos en tecnología y a lo mejor no somos ingenieros, y es a través de toda la organización cómo podemos seguir formándonos y asegurarnos que tenemos un porcentaje de mujeres ahí. Y luego también la parte de referentes, ¿no? Bueno, pues tener mujeres en tecnología, como tú, o bueno, está ahí Laura también, que es ingeniera y referente en temas de IA. Bueno, pues todas estas mujeres que las podamos ver y que las niñas y las jóvenes sientan referentes cercanos, o sea, que son gente como Natalia, que es un premio nacional de innovación y que, bueno, pues es parecida a ellas, que le gustan las mismas cosas, o sea, está muy en los grandes referentes, pero también gente que vives en tu día a día, que están en las empresas. Entonces, bueno, yo creo que esa parte de referentes y asegurarnos que las mujeres están en todos los procesos, en la definición del modelo, pero también en los temas de supercomputación y bueno, pues que no nos dejamos a las mujeres no solo como usuarios, que es luego donde viene el sesgo, sino también cuando haces el trabajo y el liderazgo de la toma de decisiones. Y el tema de sesgo es muy importante, no solo por masculino o femenino, sino por todo lo que estamos comentando. Y otro tema que ahora es muy recurrente es el tema de la transparencia. Antes, cuando no era tan conocida la IA, sí que te acercabas a una empresa, le hacías un modelo de deep learning, modelo caja negra, no sabíamos lo que había ocurrido, pero te da un buen resultado y la gente lo aceptaba. Ahora ya te están demandando modelos explicativos, que expliques por qué ha tomado esa decisión la IA. ¿Cómo podemos garantizar esto, Alex? A ver, ¿se me oye? No. No, aquí, vale. Ese es. A ver, o sea, ¿cómo funciona la IA generativa y que explique cómo va? Esto es un campo de investigación, ¿no? Entonces, hoy no se puede, ¿vale? Básicamente porque esto es un problema de optimización, de descenso por el gradiente, y lo que hace los parámetros de la matriz se organizan solos. Y punto. ¿Y por qué un parámetro tiene un valor? No lo sabemos. Y cómo activa su mapa de conocimiento tampoco lo sabemos. Y no lo vamos a saber, de momento. ¿Vale? Hay un trabajo que es entender cómo funciona esa matriz por dentro. Pero hoy cómo la matriz se configura es un proceso matemático de optimización que lo que acaba haciendo es que la matriz de un proceso que se llama de preentrenamiento acaba entrenando y acaba performando bien. Que es, le dices pinta un gatito, gatito. ¿Vale?
Eso es un poco la idea. Entonces, no es que haya una falta de transparencia querida en la tecnología para hacer opaco algo que no queramos que los demás vean, sino que es que la tecnología en su construcción y diseño aparece que acaba autoconfigurándose. Y esto parece un poco ciencia ficción y da miedo, pero es algo que, si os acordáis de las mates, eran los problemas de optimización de toda la vida. ¿Vale? No hay más. Sobre si a partir de aquí podemos hacer que haya cierta comprensión de cómo, o que sean más predecibles, más que transparente. A ver, aquí os tenéis que quedar de dos conceptos muy interesantes. Uno es el que se conoce como post-entrenamiento, reinforcement learning, en inglés, que siempre queda mejor, y que te permite poder afinar el modelo para que haga algo más parecido a lo que tú quieras. Y luego otra cosa que habréis empezado a escuchar, que se llama RAG, Retrieval Augmented Generation. ¿Vale? ¿Qué es RAG? RAG básicamente viene a ser una solución a esta tecnología para que la puedas controlar mucho más, no alucine, como se decía en antaño, y puedas controlar temas de sesgo y de diversidad. Pues es una buena solución. Eso, más ventanas de contexto cada vez más grandes, la tecnología empieza a ser capaz de poderse utilizar de una forma consistente. ¿Necesitamos la transparencia? Es que no nos la va a poder dar si seguimos en este mismo paradigma científico. Si alguien descubre una nueva forma de hacer inteligencia artificial, que aparte podemos entender más su línea de pensamiento, será difícil. Dicho eso, transparencia quiere decir que me des el código. Hostia, esto es muy distinto. Me tienes que dar el código fuente para ver que en el código fuente eres transparente. Hostia, eso ya es decirle a una empresa que ha invertido billones que te dé el código fuente, que es parte estructural de su ventaja competitiva. Luego está el tema del open source en el mundo de la IA generativa, que es un debate muy interesante. Hablaban antes de, por ejemplo, el modelo de DeepSeek, que es Open Weights, que seguramente es lo más cercano a open source, comparado a los modelos Llama, que no son open weights, no tienen licencias MIT y por tanto si lo usas no tienes la misma capacidad. Dicho esto, que es un galimatías, ¿vale? Que supongo muchos os habéis perdido, tranquilos, son matrices. No tienen ganas de joderla. No hay una voluntad en la tecnología de hacer el mal y de perjudicar a alguien. Hay que tomar precauciones como cuando pones un contact center en tu empresa atendiendo a los clientes y que la forma en que tú tratas a un cliente sea siempre bajo un código ético, bajo un concepto de cultura de empresa y tal. Obvio. Pero no es una tecnología que tenga unos enanos cabroncetes metidos ahí dentro con ganas de liarla. ¿Vale? No, lo digo porque si en programas de divulgación científica tipo El Hormiguero y tal, salen estos conceptos. Pues como nos queda poquito tiempo y es la última mesa, sí que quería haceros la pregunta de cierre ya, porque me parece que puede ser muy visionaria, ¿no? Y es, Lucila, empieza tú. Para vosotros, ¿qué es liderar la IA en el 2030? Bueno, pues yo le he preguntado a ChatGPT, porque digo, aquí vamos, cómo veía el escenario de la brecha de género, porque aquí hemos visto, ¿no?, que hay un poco, puedes tener escenarios positivos y optimistas. Entonces, efectivamente, como es una matriz, me ha dado los 3 escenarios. Le he dicho, no, tú tienes un modelo estadístico, dime con la probabilidad cuál es lo mejor. Y no, entonces a la cuarta, a la quinta ya me ha dicho que está en un escenario moderadamente, bueno, con los datos que veía que la brecha se podía cerrar, pero que, bueno, pues íbamos a tener bastantes retos. Voy a ir un poquito más optimista que ChatGPT, porque estoy muy, ¿no?, como Aleix, en la parte bueno, pues, de humanismo y yo creo que tenemos una gran oportunidad y bueno, pues que tengamos en cuenta que tenemos que tener a las mujeres en la toma de las decisiones, en el crecimiento y que, bueno, pues nos aseguraremos un futuro que nos represente a todos y a todas y que, bueno, pues será bastante más brillante. Además, es un futuro muy cercano. Vasola, ¿en tu caso cómo lo ves? En mi caso, a mí lo que me gustaría que fuera es que fuéramos capaces de utilizarla para un bienestar general, que todos nos beneficiemos como tú venías describiendo. Y entrando un pelín más en detalle, que encontremos qué rol tenemos que tener los seres humanos, que yo creo que lo tenemos más o menos claro, para no caer en un vacío de funciones, sino que nos adaptemos rápidamente a lo que nos va a llevar a ese bienestar general. Esa agilidad. Daniel, rápidamente. Yo coincido con ellas. Al final es empaparnos de ella, adoptarla, estar conscientes de qué es todo esto y desde dentro de la organización también
levantar los casos de uso que van a venir desde distintos niveles y poder habilitar y capacitar a las personas en estas nuevas capacidades que creo que nos va a dar, no nos va a sustituir, sino que nos va a aumentar realmente. Alex, cierras tú. Muy rápido. A ver, 2030, si las leyes de la escalabilidad siguen, tendríamos que haber llegado a la inteligencia artificial general. Cosa que sí que querría decir que nos quedamos sin trabajo, pero es una buena noticia, porque vamos a vivir en una sociedad abundante y muy rica y, por tanto, vamos a ser ricos y sin trabajo, cosa que suena maravilloso. Pues qué mejor cierre, ¿no? No vamos a trabajar, van a trabajar por nosotros. Muchas gracias.